¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Soy Israel Sánchez de Trillo Nuevo, con el privilegio de servir a Jesucristo, de predicar la palabra de Dios. Saludos a la gente presente, saludos a la iglesia digital. Hace 8 días mi hermana Abigail predicó un bello mensaje titulado El poder de la alabanza y honestamente extrañaba predicar. Sabes, a pesar de que, como he dicho, soy el más pequeño de los predicadores, un predicador nuevo, un llamado y un ministerio muy fresco y muy nuevo, créeme que mi corazón arde con el poder del Evangelio. Arde por traer la palabra que el Espíritu Santo pone en mi corazón domingo a domingo. Y me gozo en estar aquí con ustedes. Quiero dar las gracias a la gente presente, como siempre, la bienvenida. Tengo el privilegio de dar la bienvenida en la puerta y tal vez despedirlos. Pero a la iglesia digital siento un cariño impresionante. Te doy gracias a ti que me escuchas cada domingo con esa vehemencia, con ese cariño. De verdad agradezco la oportunidad que nos das de llevar el hogar a tus hogares, a tu hogar, a tu casa, a tus hijos, a tu trabajo. La palabra que el Espíritu Santo pone en mi corazón para ministrar a tu vida. Te agradezco y quiero darte un testimonio rápidamente. Eh, Recuerdo que todo el año pasado el Espíritu Santo me decía, predica, predica, predica. Y yo decía, Señor, pero nadie me conoce. Estoy acostumbrado a predicar y a ministrar uno a uno. He visto milagros extraordinarios, he visto gente sanada, gente libertada, tantas cosas que incluso yo llegaba a decirle a la gente, pero no le digas a nadie que llore por ti, porque está esperando el momento. Así que cuando el Espíritu Santo me dice, predica, le digo, pero ¿en dónde? Incluso llegué a buscar cómo empezaron algunos predicadores, cómo empezaron algunos ministerios, y me llama mucho la atención un predicador que admiro mucho, que él decía que durante algunos, no sé si año o un año o años, 1 o 2 años, que él empezó una obra en su casa y que llegaban dos personas de la tercera edad y que él preparaba con mucho amor y mucha vehemencia el mensaje para predicar los domingos y que las hermanas en cuanto llegaban y se sentaban en la sala de su casa se quedaban dormidas. Y yo preguntándole al Espíritu Santo, le decía, ¿por qué no me hablas a través de una zarza? ¿Por qué no me hablas audiblemente? ¿Por qué no me dices dónde y cómo empiezo a predicar? Y realmente me preguntaba, ¿estoy preparado para comenzar a predicar? ¿Sé lo suficiente? Y tenía algunas dudas muy carnales en mi corazón. Y el Espíritu Santo puso en mi vida, en mi corazón, comenzar a abrir una obra y comenzar a subir los mensajes a YouTube, cosa que yo no sabía. Y tengo que confesarte, y por eso te estoy contando esto, que para mí ha sido una bendición increíble hacerlo. Desde el primer mensaje no ministramos a dos personas, ministramos a bastantes. Y digo bastantes, al menos como 70 personas en la primera semana. Y así ha sido semana con semana. Hemos ido creciendo. Dios nos ha permitido la bendición de llegar a más hogares y de estar con ese gozo y con ese privilegio. Ciertamente, bienvenida a la gente que viene. Es un privilegio estar con nosotros, estar con ustedes, que estén con nosotros. Es un privilegio servir a la iglesia digital. Es un privilegio seguir los pasos del maestro. Quiero agradecerle a la gente presente, quiero agradecerle a los colaboradores, a la gente que me apoya, a mi esposa, que con tanto amor siempre está respaldándome, a la iglesia digital. Quiero agradecerles a todos los que van a estarme escuchando, sea el tiempo, la fecha que sea. Quiero agradecerte por darme la oportunidad que me da el Señor de servir y que me das de permitirme llevar la palabra a tu casa, a tu trabajo o a donde quiera que me estés escuchando. Hemos llegado a un número de reproducciones que realmente yo estaba sorprendido y al principio decía, ¿cuándo podremos llegar a un número de reproducciones así? Y me fijaba y veía que algunas personas escuchaban domingo a domingo los mensajes, o el lunes o el martes, y me preguntaba cómo es que, qué estarán haciendo cuando me escuchen, en qué momento me escucharán, estarán yendo al trabajo, estarán en el trabajo, estarán en casa. Realmente te bendigo y ese primer paso que tenía pensado y que me preguntaba cuándo llegaremos a esa meta, ya la cubrimos y llevamos aún más y mucho más. Así que te agradezco, bendigo tu vida y esto quiero comentarte que me inspira a seguir más. Estamos expectantes del lugar,
en donde el Espíritu Santo nos ha de llevar, de la iglesia física, donde podamos empezar a predicar a un mayor número de personas físicamente. Estamos pensando comprar instrumentos, estamos pensando ensanchar nuestra tienda. Sin embargo, la iglesia digital la vamos a mantener de continuo porque hemos visto que Dios nos ha abierto puertas en este aspecto. Así que te bendigo y reitero ese agradecimiento al estarlos escuchando. Te bendigo y bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu trabajo y tu ministerio en el nombre de Jesús. Y reiteramos, empezamos, mejor dicho, el espíritu de este siglo, que es un mensaje sumamente importante de la serie Despertada a los Valientes. Es el penúltimo de estos. Y voy a pedirte rápidamente que vayamos a Romanos 12:2. Me complace ver a la gente presente que cada vez es más versada en mover la Biblia o más versada en buscar a través de un buscador web los versículos y rápidamente los identifican. Y lo voy a leer porque nos vamos a ir un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo parafraseo de manera muy rápida. No os conforméis a este siglo. Recordemos, el mensaje del día de hoy es el espíritu de este siglo. Y me refiero al espíritu, no a un espíritu físico como si fuera una identidad de una sola persona, sino a un movimiento. Y es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo en la carta a los romanos. No os conforméis a este siglo. Es decir, no formes parte del movimiento que está actualmente en este mundo. Y aquí estamos hablando de hace 2000 años aproximadamente, un poco menos. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vemos la palabra que dice que la mente es renovada, es decir, nuestra mente va siendo moldeada, va siendo más hacia Jesús, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestro motor de búsqueda tiene que ser diferente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Biblia que Él tiene planes, Él tiene pensamientos para nosotros y que son muy distintos a los que podemos nosotros llegar a imaginar. Así que a eso nos está exhortando este versículo y quiero comentarte de manera muy rápida a qué se refiere el Espíritu Santo en este versículo y en este tema que nos está exhortando e incomodándonos. Va a haber mucha gente incómoda y de verdad me complace decirlo. ¿Qué es el espíritu de este siglo? Y no es sino una actitud, sino un estado de ánimo, la influencia cultural, la influencia social durante algún tiempo o periodo, algún proceso. Y este pensamiento, este estado de ánimo, esta actitud, influye en los valores, en la metodología, en el pensamiento de un grupo de personas. Quiero ponerte algunos ejemplos, no sin antes aclarar el hecho de que comenté que esto iba a incomodar a muchas personas y me complacía. Lo digo, ¿por qué? Porque estamos buscando la santidad, porque estamos caminando los caminos de Jesús. Y el hecho de ser incomodados por el Espíritu Santo significa retoma el camino, vuélvete y aviva el fuego del don que hay en ti. A eso me refiero con incomodar. Vamos a hablar de algunos ejemplos de lo que fue el espíritu del siglo o el espíritu del tiempo en años anteriores. Por ejemplo, hablando de movimientos filosóficos e intelectuales, vemos la Ilustración. No sé si has escuchado, si recuerdas, por ejemplo, ahí en los tiempos de la secundaria, de la prepa, la Ilustración, que fue un movimiento que promovió la razón, la ciencia y los derechos individuales, inspirando revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Vemos el humanismo que estaba centrado en los valores del ser humano, en el arte, la educación. Tuvo algunas figuras importantes y el humanismo databa sobre el hecho de ser grandes como personas, el ser grandes como seres humanos, ser eh, autosuficientes, no necesitar más de otras personas, no necesitar más de algún Dios, simplemente el ser humano lo era todo. Y de igual forma el existencialismo, más adelante, explorando la libertad, la responsabilidad individual,
Más adelante el posmodernismo, ya en el siglo XX, que rechazó toda forma de gobierno. Y puedes pensar, ¿y esto qué tiene de malo? Dice la Biblia, sométase toda persona a sus autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Un pueblo sin dirección se pierde. Por eso Dios nos permite tener gobernantes, por eso a pesar de los errores, Dios nos exhorta a orar por los gobernantes. Dios habla y dice que Él quita y pone reyes, así que todo este tipo de facciones, todo este tipo de movimientos traen problemas, como lo fue el anarquismo. No sé si recuerdas, hace, eh, o recuerdas o has visto películas o algún conocimiento, por ejemplo, del símbolo de la anarquía, de esos tiempos en la ropa, pantalones acampanados, rosa, amarillo, verde, peinados de ciertas formas, tipos de baile. A eso me estoy refiriendo con el espíritu del tiempo, como lo fue el fascismo. Y voy a ponerte un ejemplo que todo el mundo conocemos y nos vamos a identificar si algún tienes duda de lo que te estoy comentando. El nazismo. Estamos hablando de Adolf Hitler, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los 1930, principios de 1940, que fue una masacre, fue una guerra impresionantemente cara económicamente, moralmente, sentimentalmente, ecológicamente. ¿Y de dónde provino esto? Sino de un hombre llamado Hitler, influenciado por el mismo infierno. ¿Y en qué consistía el espíritu de ese tiempo? ¿En qué consistía el espíritu del nazismo? Sino en ser autosuficientes, sino algo similar al humanismo, en no necesitar un Dios, en la perfección de su raza, en la supremacía de la ideología de los nazis. Aclaro que era diferente a los alemanes. Vivían bajo un engaño, vivían con un entendimiento entenebrecido por las palabras de Hitler. A eso creo que quedó mucho más claro lo que es el espíritu de este siglo. De la misma forma, movimientos sociales y culturales. Quiero hablarte de un movimiento actual que es el movimiento LGBT, que ha sido defendido por los derechos de la comunidad homosexual, transexual. Sabes, si hoy tú te puedes preguntar si es esto, si algo es nuevo en esta situación, vemos primeramente como iglesia a la luz de la Biblia. No estoy hablando algo, no estoy hablando y abordando temas familiares, culturales, sociales, que sí los tenemos que defender, pero simplemente hablando a la luz de la palabra. La Biblia habla tanto de estos pecados sexuales que actualmente estamos comenzando a ver como normales. Vemos la corrupción de la bandera del arco iris, que fue la señal del pacto de Dios, de no destruir la tierra otra vez con agua. Y como Satanás regularmente suele hacer, corrompe la palabra de Dios, corrompe la voluntad de Dios, copia estrategias divinas. De esta misma forma, para traer este movimiento nuevo, corrompe la bandera, corrompe el símbolo, el pacto de Dios, y traen una bandera LGBT. Vemos que no es nuevo esto. Vemos en la palabra en Génesis que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por causa de la inmoralidad sexual. Vemos cómo dos ángeles entran para sacar a Lot y a su familia, y todos los hombres de la ciudad querían conocerlos, querían abusar de ellos sexualmente. Entonces vemos que este movimiento que está existiendo actualmente, a la cual presidentes están buscando votos, las marcas están utilizando mercadotecnia, y nadie se atreve a callarse, nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a poner un alto. Simplemente la gente busca simpatizantes, o la gente busca, las marcas buscan dinero, buscan vender. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente que se atreve a decir eso no es correcto? Ahora vemos que las escuelas están incitándolos, decir, no les digas si es hombre o es mujer, déjalos que ellos decidan. Cuando la Biblia nos dio una identidad, dijo varón y hembra. No hay de otra, no hay otra opción. Sabes, a pesar de todo esto, y quiero comentarte un ejemplo de cómo Dios influye en este tipo de situaciones.
Vamos a hablar de Donald Trump, un presidente muy citado últimamente. Vemos las situaciones de los aranceles, la guerra de Ucrania, vemos la guerra de Israel, vemos sus actitudes, vemos todo lo que tú quieras ver contrario a Donald Trump. Sin embargo, recordemos que Dios quita y pone reyes. Te voy a decir algo que hizo Dios a través de Donald Trump para detener el movimiento LGBT y el espíritu de este siglo que te estoy mencionando. En cuanto entró Donald Trump a la presidencia, instituyó que ya no iba a haber competencias de hombres que dicen ser mujeres, que no lo son, contra mujeres. Ahora una mujer tiene que competir contra una mujer. Y mucha gente lo aplaudió, pero otros lo criticaron. Vemos que Donald Trump dijo que ya no se podían hacer operaciones para cambiar de género hasta cierta edad. Vemos que los pasaportes ya los prohibió, que si nació hombre, pues siempre va a ser hombre y tiene que llevar el pasaporte su nombre de hombre. Y más situaciones similares con las que todo este movimiento se sintió atacado y agredido por Donald Trump. Sin embargo, vemos la voluntad de Dios a través de este hombre. Vemos el hecho de querer ser diferente, el hecho de poner un alto en este tipo de movimientos digno de admiración, y damos gracias a Dios porque de la tierra de Estados Unidos, de la nación de Estados Unidos, sale mucho brote de todo tipo de cosas buenas y cosas malas, como lo ha sido la iglesia de Jesucristo, que ha avanzado y Dios usó tremendamente en los años 1930, 40, 50 para ser evangelistas, sanidades, y de ahí ha brotado el evangelio también a nuestros países, a países de Latinoamérica. Entonces, gracias a Dios por la vida de Donald Trump, y recordemos que estoy intentando explicarte lo que es el espíritu de este siglo. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es que las corrientes renacen siglos después? Eso es el espíritu de este siglo. Y Satanás es quien está detrás de todo este tipo de movimientos e influencias. Dice 1 Juan 4:3, y todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es el espíritu del anticristo, iglesia? La influencia o enseñanza que niegue o desafíe la verdad de Jesús, que niegue o desafíe la verdad de la cruz. Así que podemos vernos tal vez a los ojos del mundo exagerados, podemos vernos religiosos, podemos vernos fuera de contexto por ser distintos. Yo te puedo decir que Dios nos llama a marcar una diferencia como iglesia. Una luz en la oscuridad siempre será vista. Si hay tinieblas en un campo muy grande y prendes una luz pequeña, en todo el campo esa luz pequeña es lo que más va a llamar la atención. Vemos en 2 Corintios 4, pero si vuestro evangelio aún está encubierto, entre los cuales se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Te cito qué significa esto. La Biblia está hablando del Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? ¿Por qué se oculta el evangelio? ¿Por qué no está siendo manifiesto? ¿Por qué no resplandece el evangelio? ¿Por qué? Porque Satanás nos engaña con el espíritu del siglo, nos engaña con pecado, nos engaña con movimiento, nos hace pensar que todo es normal, que la iglesia de Jesucristo es la que está de manera incorrecta, pensando, atribuyendo, buscando ser santurrones, buscando ser diferentes, siendo señalados, y no se trata de eso. Tenemos que ser la imagen del Dios verdadero, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él nos ama, porque en el cielo no hay espíritu del siglo, no hay modas, no hay diferentes situaciones. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, y está aquí muy bien enfatizado como los demonios, como Satanás, como los principados, como las potestades, todo ello, todo el ambiente espiritual demoníaco, todos los ángeles caídos están viendo la forma de hurtar, matar y destruir, como dice la Biblia, a través de engañarnos, a través de mentirnos, a través de señalarlos. Así que
quiero comentarte algo de manera muy respetuosa. Si no te sientes fuera de lugar, si no te sientes incómodo en algunos lugares, si no te sientes incómodo en algunas celebraciones, si no te sientes incómodo en algunas reuniones seculares a la iglesia, quiero comentarte que tal vez estás muy cómodo formando parte del espíritu de este siglo. Un creyente se siente perseguido, se siente atribulado porque dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero descuida, yo he vencido al mundo. Las tinieblas siempre van a querer apagar esa luz. Y la Biblia habla tantas veces de una frase que dice el mundo. Primera de Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el cual del Padre, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Atención aquí, ¿cuáles son los deseos de la carne? Podemos ver tantos pecados relacionados con esto en lo que el enemigo nos influye. Adulterio, fornicación, la gula, los deseos de los ojos, recordemos todo lo que se ve, todos los buscadores web. Dios, la palabra dice que Dios abomina los ojos altivos, la vanagloria de la vida, la soberbia, la altivez, el buscar el dinero, el buscar el éxito de una manera desmedida. Recordemos que no tiene nada que ver el trabajo y el esfuerzo y la bendición de Dios con el amor al dinero. Como dice la palabra, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y la soberbia antecede a todos los males. Se nos olvida que nuestro hogar es arriba con Jesús. Se nos olvida que Él fue a preparar morada y nos acomodamos en este mundo. Nos ponemos acorde a todo lo que se está haciendo. Formamos parte de las groserías, formamos parte del ambiente, de la borrachera, del fumar. Nada más una, nada más hoy. Y se nos olvida que el Dios viviente va detrás de nosotros y está con nosotros. Se nos olvida, como dice la palabra en Santiago 4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo te pregunto, ¿crees que Abraham fue considerado amigo de Dios por formar parte del mundo? ¿Crees que en aquel tiempo no había placeres? ¿Crees que en aquel tiempo no había lo que podemos llamar hoy? Ciertamente la ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, la forma de destilar bebidas es diferente tal vez, pero los placeres del mundo siguen siendo diferentes. Los ataques del diablo siguen siendo los mismos, los placeres siguen siendo los mismos, los placeres de los ojos, los placeres de la carne y la vanagloria de la vida no era diferente para Abraham. Sin embargo, él fue constituido y llamado amigo de Dios. Así que quiero invitarte a marcar una diferencia. Recordemos que las cosas viejas pasaron para los que estamos en Cristo. ¿Qué testimonio estás dando a tus hijos? ¿Qué testimonio estás dando en la iglesia? ¿Qué testimonio das en el trabajo? ¿Qué testimonio das en la calle? ¿Realmente estás reflejando la luz de Jesús? ¿Realmente estás viviendo la vida íntegra, la vida pura, la vida santa? ¿O estás siendo parte del espíritu de este mundo? ¿Sabes? Me gozo en lo que dice la palabra en Efesios 2:2. Dice, y nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjate cómo habla la Biblia. Es impresionante el poder de la palabra que trasciende. Lo que estamos haciendo inferencia, los pecados, los errores, ya quedaron atrás. No formes parte de este mundo. Sigo leyendo y cito. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ve lo importante, ve lo que está trascendiendo aquí, lo que el Espíritu Santo nos está hablando.
el espíritu de este siglo, el espíritu de este mundo, el ataque demoníaco, la santidad, la diferencia de la iglesia, el mantenernos firmes. Como dijo el apóstol Juan, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está nuevamente en el mundo. Vencimos a Satanás, vencimos a sus errores, vencimos a sus engaños, vencimos a sus mentiras, y Jesús venció en la cruz. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él pagó el precio y Él nos llama a marcar esa diferencia. Recordemos lo que Él dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, debajo de una cama, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy quiero retarte, quiero invitarte a marcar esa pureza, a vestirnos del nuevo hombre. ¿Con qué Satanás ha estado atacando tu vida? ¿Con idolatría? ¿Con religiosidad? ¿Con egoísmo? ¿Con orgullo? ¿Con altivez? ¿Con apatía espiritual? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué es lo que el espíritu de este siglo está tentándote y está llamándote a formar parte de él? No importa si es la homosexualidad, conductas, prácticas no naturales, si son divisiones, ocultismo, la hechicería, cómo se ha filtrado Satanás a través de estos movimientos nuevos que ha habido, a través de nuevas religiones y nueva impureza que ha habido. Simplemente todas tienen como trasfondo el infierno. Drogas nuevas, borracheras, la corrupción, el aborto. El espíritu de este siglo te dice, el aborto es natural, cuando no sabemos que la Biblia dice que en tus manos formaste mi embrión. Está hablando de una persona, de un ser viviente ya, que Dios forma en el vientre de una madre. ¿Cuál es el pecado? ¿O de qué manera Satanás está influyendo en tu vida, en tus hijos, en tu casa? Tienes que aprender a identificar el espíritu de ese siglo en tu casa. Tienes que aprender a marcar esa diferencia y tener muy consciente que la cruz está por encima de todo, que en el cielo no hay movimientos, no hay modas, como te decía al principio del mensaje. En el cielo no hay otros tiempos sino los tiempos de Dios. No hay doctrina sino la doctrina de la cruz, no hay doctrina sino la doctrina del Dios Todopoderoso, el cual en algún momento vamos a estar allá en casa. Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que hoy quiero hacerte ese llamado que hicimos en el primer mensaje de esta serie. Despertad a los valientes, traer a los hombres de guerra. No importa cuál sea tu debilidad, dice la palabra que juntamente con la tentación vendrá la salida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas soportar los ataques del enemigo. Hoy quiero invitarte, hoy quiero retarte, porque sé que el Espíritu Santo va a estar hablando a tu corazón, iglesia digital, gente presente, sé y veo el mover del poder del Espíritu Santo ya en tu corazón, llamándote, exhortándote a santidad y a marcar una diferencia. En este tiempo quiero orar por ustedes, les voy a pedir que se pongan en sus pies, inclinen su rostro, cierren sus ojos, iglesia digital. Si tienen la posibilidad, haz lo mismo. Vamos a declarar poder, vamos a declarar fuego. El Espíritu Santo está con poder en este tiempo. Que como iglesia podamos ser embestidos de unción para marcar y trascender con el poder del nombre de Jesús.
Dios, en este tiempo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta palabra que nos incomoda, que nos exhorta, que nos llama a marcar una diferencia. Porque no predicamos un evangelio de comodidades. Porque no predico un evangelio sino de poder, de maravillas, de señales. Ese es el evangelio que nos llamas a predicar. Es el evangelio que llamas a la iglesia que nos está escuchando a vivir, a marcar una diferencia. Hoy queremos pedirte, como dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, descenderé y sanaré su tierra. Hoy queremos pedirte que sanes nuestra tierra, que nos ayudes a no formar parte del espíritu de este siglo y a marcar una diferencia a cada paso que demos en el nombre de Jesús. Reprendemos al devorador, resistimos al diablo y te pedimos de esa llenura del Espíritu Santo y de esa guianza del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje. Sabemos que Dios va a traer durante los próximos días ese llamado. Despertad a los valientes, despertad a los hombres de guerra. Quiero invitarte a escuchar el próximo mensaje, que es el último de la serie y se llama El llamado de Dios. Va a ser un llamado poderoso para tu vida. Todos aquellos que han dudado, todos aquellos que han sido engañados por Satanás pensando que su tiempo ya pasó, Dios tiene un llamado para tu vida. Dios está tocando a la puerta de tu corazón y aún hay tiempo. Prepárate para el siguiente mensaje, llamado de Dios. No estamos despedidos, Iglesia Digital, Iglesia Presente, seguimos unos minutos más.